5 años. Exactamente eso fue lo que Lidia pudo permanecer como si fuera un fantasma. Cambió sus tacones de diseñador por un delantal manchado de grasa y los soleados viñedos de Ensenada por la lluvia gris e implacable de la Ciudad de México. Creía estar a salvo. Creía que el padre de sus gemelos, el capo más despiadado del bajo mundo de la Ciudad de México, la había olvidado. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Cuando una flota de camionetas negras rodea su pequeña y destartalada fonda, Lidia sabe que su tiempo se ha agotado. Ya no es solo una mesera, es una mujer con un secreto que podría desatar una guerra. Y ese secreto acaba de entrar por la puerta principal, pidió un café solo y miró directamente a los ojos del hijo que nunca supo que tenía. Esta es la historia de los herederos secretos del amanecer. La lluvia en la Ciudad de México no lo limpió todo, solo hizo que la mugre fuera más resbaladiza. Lidia se recogió rápidamente un mechón de pelo húmedo detrás de la oreja mientras limpiaba la mesa 4 en la cuchara oxidada. Eran las 2 de la tarde de un martes. La calma entre el ajetreo del almuerzo y la hora de la cena temprana. La fonda, enclavada en una salida olvidada de la autopista 57, olía a aceite rancio, lana húmeda y café barato. Estaba muy lejos de la vida que había llevado hace 5 años, pero estaba a salvo. O al menos eso se decía cada vez que el timbre de la puerta sonaba y su corazón latía con fuerza en su pecho. Mamá, Leo me quitó mi crayón azul. Lidia se giró hacia el rincón, la zona segura, donde sus gemelos de 4 años pasaban las tardes después del preescolar. Sofía, con sus rizos indomables y su temperamento combativo, señalaba con el dedo acusador a su hermano. Leo, tranquilo y observador, solo sostenía firmemente el crayón, mirando su dibujo de un gran perro negro. Leo, comparte con tu hermana, dijo Lidia, con voz suave pero firme. Se acercó, dejándoles un beso en la cabeza a ambos. Pórtense bien 10 minutos más. Está bien, entonces podemos ir a casa y hacer macarrones con queso, con salchichas picadas, preguntó Leo con los ojos muy abiertos. ¿Esos ojos? Lidia sintió la punzada familiar en su pecho. Leo tenía sus ojos, un llamativo gris tormentoso que parecía traspasar a la gente. Sofía tenía su barbilla, esa expresión testaruda de la mandíbula. Pero mirar a Leo era como mirar un pequeño fantasma de Ricardo Moretti. Sí, con las salchichas, prometió Lidia, forzando una sonrisa. Volvió detrás del mostrador para sumar los recibos. Le faltaba el alquiler del mini departamento de nuevo. Tendría que pedirle a su jefe, el viejo señor Domínguez, otro turno, a pesar de que sus pies ya estaban ampollados y doloridos. La atmósfera en la fonda cambió antes de que el sonido se registrara. Fue un cambio en la presión del aire, una pesadez repentina que silenció el zumbido bajo del refrigerador. Luego llegó el sonido, el crujido pesado y distintivo de la grava siendo aplastada bajo el peso de neumáticos caros. No un coche, sino varios. Lidia miró por la ventana llena de grasa. Su sangre se heló, congelándose en sus venas. 3 camionetas, Escalade Cadillac negras, estaban en ralentí en el estacionamiento, como tiburones en un estanque de peces de colores. Estaban fuera de lugar, demasiado limpias, demasiado oscuras, demasiado amenazantes para una fonda de carretera en el Estado de México. ¡Corre! El instinto era primario. Le gritaba que agarrara a los niños y saliera por la puerta trasera de la cocina, pero sus piernas se sentían como plomo. Si corría, parecía culpable. Si se quedaba, tal vez solo estaban perdidos. Tal vez solo estaban de paso. El timbre de la puerta sonó. Sonó como un toque fúnebre. 2 hombres entraron primero. Eran montañas de músculo y trajes hechos a medida que costaban más de lo que Lidia ganaba en un año. Llevaban auriculares y escanearon la habitación con indiferencia profesional, revisando las salidas, revisando las ventanas, revisando a los pocos clientes que estaban acurrucados sobre sus sopas. Luego entró él, Ricardo Moretti. 5 años no lo habían ablandado. Si acaso parecía más peligroso. Era más alto de lo que recordaba, sus hombros más anchos bajo un abrigo de lana italiano de color carbón que repelía la lluvia. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás, revelando un rostro tallado en mármol y violencia.
Tenía una cicatriz ahora, una delgada línea blanca que le atravesaba la ceja izquierda, un recuerdo de una guerra de la que solo había leído en los periódicos. Lidia se agachó detrás de la máquina de café, su aliento saliendo en jadeos superficiales y aterrorizados. Por favor, Dios, él no, cualquiera menos él. Mesa para uno, señor, graznó Nancy, la otra mesera. Tenía 19 años y no se daba cuenta del depredador que tenía delante. Café solo para llevar, dijo Ricardo. Su voz era un gruñido bajo, un barítono que vibraba a través de los tablones del suelo y directamente en la columna vertebral de Lidia. Y necesitamos usar las instalaciones. Los baños están al fondo, pasando el rincón, dijo Nancy, masticando chicle. Lidia cerró los ojos con fuerza. El rincón, los gemelos. Escuchó sus pasos, pesados, deliberados, seguros. El sonido de un hombre que dominaba el suelo que pisaba. Se movía hacia atrás, hacia los baños, hacia sus hijos. Lidia tenía que moverse. No podía dejar que se le acercara. Agarró una jarra de café. Sus manos temblaban tan violentamente que el líquido se derramó por el borde, quemándole la piel. No lo sintió. Salió de detrás del mostrador con la intención de interceptarlo para desviar su atención del rincón. Señor, ¿puedo prepararle ese café aquí mismo?, dijo, manteniendo la cabeza baja. Su voz alterada, más grave. Ricardo se detuvo. Estaba a 3 metros de distancia. No se volvió hacia ella. Su atención había sido captada por otra cosa. Un crayón rodando por el suelo. Un crayón azul. Se detuvo en la punta de su zapato Oxford pulido. Ricardo miró hacia abajo. Hizo una pausa, luego dobló lentamente las rodillas, agachándose con una gracia que desmentía su tamaño. Recogió el crayón. ¿Es tuyo?, preguntó Ricardo. El corazón de Lidia se detuvo. Levantó la vista. Ricardo estaba agachado frente al rincón. Le estaba entregando el crayón a Leo. Leo no lo tomó. Estaba mirando al hombre sin pestañear. El niño no estaba asustado. Tenía curiosidad. Inclinó la cabeza hacia un lado, un gesto tan dolorosamente de Ricardo que Lidia quiso gritar. «Tienes un traje bonito», dijo Leo con naturalidad. Ricardo sonrió. Le transformó el rostro, haciéndolo parecer más joven, menos letal. «Gracias, tienes un dibujo bonito. ¿Es un lobo?» «Es un perro. Se llama Beto», lo corrigió Leo. Ricardo se rió. Miró al niño. Realmente lo miró. Y entonces la sonrisa desapareció. El aire se fue de la habitación. Ricardo se quedó inmóvil. Miró a los ojos de Leo, esos ojos gris tormentoso. Miró la forma de la nariz del niño, la expresión de su mandíbula. Miró a Sofía, que lo miraba con una expresión desafiante que reflejaba la de su propia madre. Lentamente, de forma aterradora, Ricardo se puso de pie. Ya no miraba a los niños. Se dio la vuelta, escaneando la habitación, su instinto de cazador, completamente despierto. Buscaba la fuente. Su mirada se deslizó sobre el mostrador, sobre las mesas vacías, y se fijó en Lidia. Ella permanecía inmóvil, la cafetera aferrada a sus manos como un arma. Llevaba una peluca, un bob castaño sobre su cabello rubio natural, y no llevaba maquillaje. Pero no importaba. Él conocía la curva de su cuello. Él sabía cómo se comportaba cuando tenía miedo. Ricardo no gritó, no sacó un arma, simplemente caminó hacia ella. Cada paso era un juicio. Se detuvo en el mostrador, dominándola. El olor a lluvia, tabaco caro y sándalo inundó sus sentidos, arrastrándola de vuelta a un penthouse en Polanco, a promesas susurradas y sábanas enredadas. Miró su credencial, que decía María. Luego la miró a los ojos. Su expresión era ilegible, una máscara de fría furia. «Hola, Lidia», dijo suavemente. La olla se le resbaló de los dedos entumecidos. Se rompió en el suelo. Café caliente salpicó por todas partes. Fragmentos de vidrio se esparcieron por el linóleo. El ruido hizo que los guardaespaldas se tensaran, las manos buscando en sus chaquetas, pero Ricardo levantó una sola mano para detenerlos. No parpadeó. «Ricardo», susurró ella, el nombre con sabor a ceniza. «Por favor, aquí no». Él se acercó.
Su voz un susurro letal. Tienes exactamente 10 segundos para decirme por qué ese niño en el rincón tiene los ojos de mi abuelo. A la oficina de atrás, ahora. No fue una petición. Ricardo no hacía peticiones. Lidia se apresuró a limpiarse las manos en el delantal, su mente volando a 1000 por hora. Yo no puedo dejarlos solos. ¡Sal! Ladró Ricardo sin darse la vuelta. Una de las montañas con traje dio un paso adelante. Jefe, cuide a los niños. Cómpreles lo que quieran. Helado, pastel. Si alguien se les acerca, rómpale las piernas. ¿Entendido? Lidia sintió una oleada de náuseas. No te atrevas a tocarlos. Siseó un destello repentino de protección maternal, superando su miedo. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. No soy yo a quien deberías temer ahora mismo, toro. Muévete. Señaló la puerta detrás del mostrador, marcada como solo personal. Lidia caminó con piernas temblorosas, sintiendo el calor de él justo detrás de ella. Entró en la pequeña oficina, que estaba llena de facturas y olía a humo de cigarro rancio. Ricardo cerró la puerta de golpe detrás de él y la abrió. 5 años, murmuró con la voz temblorosa de rabia reprimida. Deshice Polanco. Interrogué a todos los amigos que tenías. Torturé a hombres que creí que te habían secuestrado. Pensé que estabas muerta, Lidia. Te lloré. Las lágrimas picaron en los ojos de Lidia. Tuve que irme. ¿Por qué? Rugió golpeando la mano contra el gabinete metálico. ¿Porque no era suficiente? ¿Porque la vida era demasiado dura? ¿Porque ordenaste que me mataran? Gritó ella. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo retrocedió como si ella lo hubiera abofeteado, las cejas fruncidas con genuina confusión. ¿Qué? No te hagas el tonto, gritó Lidia, las lágrimas finalmente cayéndole. Encontré el archivo en tu escritorio, Ricardo. La transferencia bancaria al limpiador. Mi nombre, mi foto, cabos sueltos. Eso decía el archivo. Solo era la sirvienta con la que te acostabas, ¿verdad? Un estorbo. Ricardo la miró, su mente trabajando furiosamente. Dio un paso hacia atrás, pasándose una mano por la cara. ¿Crees? ¿Crees que quería matarte? ¿Vi la firma? R. Moretti. Firmo 100 documentos a la semana sin leerlos si Marco me los pone delante, dijo Ricardo, su voz cayendo en una horrible comprensión. Marco, tu hermano. Lidia negó con la cabeza. ¿Por qué querría Marco que me muriera? Porque él lo sabía, dijo Ricardo, mirándola con una repentina e intensa claridad. Él sabía antes que yo lo del embarazo. Lidia se agarró el estómago instintivamente. Aún no lo sabía, no con certeza. Me enteré 2 semanas después de huir, en un motel en Querétaro. Ricardo comenzó a pasear por la pequeña habitación, su agitación haciéndolo parecer un tigre enjaulado. Marco, él siempre dijo que una sirvienta debilitaría mi posición con la comisión. Él quería que me casara con la chica que no ves. Una alianza. Se detuvo y la miró, su expresión suavizándose en algo doloroso. Lidia, nunca ordené ese golpe. Habría quemado la ciudad hasta los cimientos antes de permitir que alguien te hiciera daño. Lidia quería creerle. Cada célula de su cuerpo quería desplomarse en sus brazos. Pero 5 años de miedo habían construido un muro. Ya no importa, dijo, con la voz temblorosa. Tenemos una vida aquí, una vida tranquila. Por favor, Ricardo, vete. Haz como si nunca nos hubieras visto. Ricardo se rió. Un sonido frío y sin humor. Verme. ¿Crees que puedo simplemente salir por esa puerta? Señaló con el dedo hacia el área principal del restaurante. ¿Esos niños? ¿Cuántos años tienen? ¿4? ¿4? Repitió. ¿Gemelos? Sí. ¿Y son míos? No era una pregunta. Lidia respiró hondo. No podía mentir, no con los ojos de Leo mirándolo fijamente. Sí, son tuyos. Ricardo cerró los ojos, echando la cabeza hacia atrás. Respiró larga y temblorosamente. Cuando volvió a mirar hacia abajo, la ira había desaparecido, reemplazada por una aterradora resolución. Entonces la vida tranquila se acabó. No, suplicó Lidia. Ricardo, mírame.
Vivo en un estudio. Apenas consigo para la comida. Pero están a salvo. No saben lo que es un arma. No saben lo que es un tipo de la mafia. Si los llevas a tu mundo, mi mundo es peligroso. Ricardo la interrumpió. Pero, ¿sabes qué es más peligroso? Ser los hijos secretos de un capo sin su protección. Nadie sabe de ellos. Yo te encontré, dijo Ricardo. Y si pude encontrarte yo, otros también pueden. Mis enemigos no son tan sentimentales como yo. Si los rusos o las triadas descubren que tengo herederos viviendo en una casucha de carretera en la Ciudad de México sin seguridad, los usarán para destruirme. Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un teléfono. Marcó un número. Preparen el jet, dijo por el auricular. Nos vamos en 1 hora y llamen al equipo de limpieza. Quiero que este restaurante sea comprado, cerrado y derribado, borrado del mapa. ¿Qué? Lidia jadeó. ¿No puedes simplemente...? Él colgó y la miró. Alargó el pulgar trazando la línea de su mandíbula. Su tacto fue eléctrico, familiar y aterrador. No te estoy pidiendo, Lidia. Me robaste 5 años de la vida de mis hijos. Me robaste 5 años de ti. Sus ojos se oscurecieron. Regresarás a la Ciudad de México esta noche. No iré, dijo, aunque su determinación se desmoronaba. Lo harás, dijo Ricardo con calma, porque Marcos sigue ahí afuera. Y ahora que sé la verdad, lo voy a matar. Pero hasta que lo haga, tú y los gemelos son blancos fáciles. Alguien llamó frenéticamente a la puerta de la oficina. Jefe, era Roberto. Su voz era aguda, aterrorizada. Ricardo abrió la puerta de golpe. ¿Qué? Una camioneta negra, dijo sin aliento. Se detuvo por la parte de atrás, 3 tipos con máscaras pesadas. Los vi en la cámara perimetral. La cara de Ricardo se endureció. Miró a Lidia. ¿Ves? Parece que yo no era el único que te buscaba. Se llevó la mano a la espalda y sacó una pistola plateada y brillante de su cintura. Revisó la recámara con un movimiento fluido y practicado. Quédate detrás de mí, ordenó. Tomamos a los niños y nos movemos ahora. El mundo de macarrones, con queso y martes lluviosos de Lidia se hizo añicos. Ya no era María la mesera. Era Lidia Robles, la mujer del capo, y la guerra acababa de llegar a su puerta. La ventana principal de la cuchara oxidada se hizo añicos antes de que Ricardo terminara su frase. El sonido fue ensordecedor. Una mezcla de cristales de seguridad explotando y el chillido agudo de una bala de sensor incrustándose en la máquina de café a centímetros de donde había estado la cabeza de Lidia momentos antes. ¡Abajo!, rugió Ricardo, empujando a Lidia hacia el suelo. No se apresuró. Se movió con la aterradora eficiencia de un soldado. En un movimiento, abrió la puerta de la oficina de una patada y se lanzó al área principal del comedor, su pistola plateada ya levantada. ¡Roberto! ¡El paquete!, ladró Ricardo, su voz cortando los gritos de los pocos clientes aterrorizados. Lidia gateó a gatas, ignorando los fragmentos de vidrio que se le clavaban en las palmas. ¡Leo! ¡Sofía! En el rincón, la escena era un caos. Nancy, la joven mesera, gritaba, acurrucada debajo del mostrador. Pero Roberto, el corpulento guardaespaldas, ya se estaba moviendo. Había volteado la pesada mesa de roble de lado, creando una barricada improvisada. «Mami», chilló Sofía, su voz aguda por el terror. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí». Lidia se agachó detrás de la mesa volcada, agarrando a ambos niños y atrayéndolos hacia su pecho. Olía a café viejo y a miedo. Leo temblaba, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, apretando su crayón azul como un talismán. Otro disparo sonó, destrozando el dispensador de salsa de tomate en la mesa vecina. Salsa roja salpicó como sangre por el linóleo. «¡La puerta trasera está comprometida!», gritó Roberto, disparando 2 tiros controlados hacia la entrada de la cocina. Un golpe seco siguió al sonido de un cuerpo cayendo al suelo. «Tenemos enemigos en la cocina». «¡Puerta principal!», gritó Ricardo. Lidia se asomó por el borde de la mesa. La entrada principal estaba bloqueada por las camionetas, pero 3 hombres con equipo táctico y pasamontañas avanzaban por la ventana rota.
pisando el vidrio. Ricardo estaba a la intemperie, usando un pilar estructural como cobertura. Era una visión de gracia letal. ¡Bang! ¡Bang! Dos disparos. El pistolero principal se desplomó, agarrándose la rodilla y luego el pecho. Ricardo se volvió hacia Lidia, sus ojos encendidos. Cuando te diga que te muevas, corre a la segunda camioneta. No mires atrás, no te detengas. ¿Entiendes, Lidia? Son 3 de ellos. Muévete. Ricardo salió del pilar, atrayendo el fuego. Las balas astillaban el azulejo a su alrededor, pero él no se inmutó. Caminó hacia adelante, disparando con una precisión casi mecánica. Estaba atrayendo su atención, haciéndose el objetivo para despejar un camino para su familia. Roberto agarró a Leo. Lidia agarró a Sofía. «Muévanse, muévanse, muévanse», bramó Roberto. Corrieron por la ventana delantera rota, crujiendo sobre vidrios y escombros. La fría lluvia de la Ciudad de México golpeó la cara de Lidia, mezclándose con el sudor y la adrenalina. «Métanlos en el coche», gritó Ricardo desde el interior del restaurante. Roberto abrió la puerta trasera de la escalade del medio. Lanzó a Leo dentro como un saco de harina y empujó a Lidia y Sofía detrás de él. «¡Agáchate!», gritó Roberto, cerrando la puerta de golpe y saltando al asiento del conductor. Lidia se acurrucó en el suelo, cubriendo a los gemelos con su cuerpo. «Está bien, shh, está bien», susurró, aunque estaba hiperventilando. Dentro del restaurante, los disparos cesaron. Un momento después, la puerta del pasajero se abrió de golpe. Ricardo se deslizó hacia adentro. Estaba sin aliento, su cabello despeinado, gotas de lluvia brillando en su abrigo caro. Tenía una mancha de sangre en la mejilla, no de él. Miró hacia el restaurante, envainó su arma y miró a Roberto. «Conduce al aeródromo, ahora». La camioneta salió del estacionamiento. Los neumáticos chillaron, dejando atrás la ruina humeante de la vida de Lidia. Ricardo se volvió en su asiento para mirarlos. Sus ojos escanearon a los niños al instante. «¿Están heridos? ¿Les cayó algún vidrio?» Estamos bien», tartamudeó Lidia, revisando los brazos de Sofía y la cara de Leo. «Leo, Sofía». Leo estaba mirando a Ricardo. Los ojos del niño estaban muy abiertos, fijos en la pistola enfundada debajo de la chaqueta de Ricardo. «Le disparaste al hombre malo», susurró Leo. El coche se quedó en silencio. La expresión de Ricardo se fracturó. Miró a su hijo, un niño que debería estar viendo dibujos animados, no presenciando un tiroteo. Extendió una mano, dudando, luego se limpió la mancha de sangre de su propia mejilla antes de inclinarse más. «Sí», dijo Ricardo, con voz áspera. «Lo hice porque nadie lastima lo que me pertenece». Luego miró a Lidia y la intensidad de su mirada la quemó. «Y ustedes 3 me pertenecen». Lidia se recostó contra el asiento de cuero, atrayendo a los gemelos más cerca. Había rezado por seguridad durante 5 años. Ahora se dio cuenta de que la seguridad era una ilusión. Había cambiado la pobreza por la protección, pero el precio iba a ser su inocencia. El vuelo a la Ciudad de México fue con torbellino de lujo y tensión. Los gemelos se durmieron en la cama queen size, en la parte trasera del jet privado Gulfstream, agotados por el trauma. Lidia se sentó en la cabina principal, mirando las nubes, bebiendo un vaso de whisky escocés añejo que Ricardo le había servido. Él se sentó frente a ella, observándola por encima del borde de su propio vaso. Se había cambiado la camisa, lavando la mugre de la pelea, volviendo al capo impecable e intocable que ella recordaba. «Aterrizamos en el aeropuerto de Toluca en 20 minutos», dijo él. «El helicóptero nos llevará al penthouse». «¿El penthouse?», repitió Lidia con amargura. «¿Es ahí donde nos tienen encerrados? ¿Una torre en el cielo?» «Es la residencia más segura de la ciudad», respondió Ricardo con calma. «Puertas de acero reforzadas, cristales a prueba de balas, acceso privado en ascensor con escáneres biométricos. Nadie entra a menos que yo quiera que entre. Y nadie sale». Ricardo dejó su vaso. «No eres una prisionera, Lidia. Eres la madre de mis hijos. Vivirás como una reina. Pero no saldrás del edificio sin mi equipo de seguridad.
No hasta que descubra quién envió a esos hombres a Ciudad de México. Fue Marco, dijo Lidia con la voz dura. Te dije que necesitaba pruebas, dijo Ricardo, apretando la mandíbula. Marco es mi sangre. Es el subjefe de esta familia. Si lo acuso, desato una guerra civil dentro de la organización. Necesito estar seguro. Intentó matarme hace 5 años, Ricardo. ¿No es suficiente? Es suficiente para que yo quiera arrancarle la garganta, admitió Ricardo. Sus ojos brillaron. Pero para la comisión, para las otras familias, necesito pruebas. Y hasta que las tenga, tienes que interpretar un papel. ¿Qué papel? El del amor resucitado, dijo Ricardo. Les diremos a todos que te fuiste por tus propias razones. Depresión posparto, miedo, lo que sea. Pero ahora has vuelto. Somos una familia. Si Marco nos ve unidos, si ve a los gemelos, entrará en pánico. Y cuando entre en pánico, cometerá un error. El viaje en helicóptero a la Ciudad de México fue espectacular y aterrador. Cuando aterrizaron en el helipuerto privado de la Torre Moretti, la ciudad era una cuadrícula expansiva de luces debajo de ellos. Bajaron en el ascensor privado al penthouse. Cuando las puertas se abrieron, Lidia jadeó a pesar de sí misma. Era magnífico. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista de 360 desde el parque de Chapultepec y el horizonte. Los pisos eran de mármol italiano. Los muebles modernos y elegantes. Era frío, caro e imponente. Bienvenida a casa, dijo Ricardo. Los gemelos, despertándose somnolientos, salieron del ascensor. Sofía se frotó los ojos y miró a su alrededor. ¿Esto es un hotel?, preguntó. No, mi pequeña, dijo Ricardo, arrodillándose. Esta es tu casa. Es grande, dijo Leo, caminando hacia la ventana y apoyando la mano contra el cristal. ¿Podemos ver el suelo? Desde aquí arriba los coches parecen hormigas, dijo Ricardo, acercándose para pararse junto a su hijo. La imagen de ellos juntos, el hombre alto y poderoso y el niño pequeño, golpeó el corazón de Lidia. Se pararon de la misma manera, con las manos entrelazadas a la espalda. ¿Dónde dormimos?, preguntó Lidia, rompiendo el momento. El ala este es la guardería. La preparé mientras estábamos en el aire, dijo Ricardo. Tu habitación es la suite principal. Lidia se puso rígida. No voy a dormir contigo, Ricardo. Ricardo la miró, una sonrisa juguetona en sus labios. No dije que fueras a dormir conmigo. Dije que te quedarías con la suite principal. Es la habitación más segura de la casa. Yo tomaré los aposentos de invitados en el ala oeste. Se acercó a ella, bajando la voz para que los niños no escucharan. Pero no creas que lo he olvidado, Lidia. Huiste. Escondiste a mis hijos. Me hiciste llorar. Extendió la mano, deslizándose por el cabello en la nuca, forzándola a mirarlo. El calor que irradiaba de él era embriagador. Te protegeré porque eres suya, susurró, sus labios a centímetros de los de ella. Pero tienes mucho que compensar antes de que te perdone. La soltó y se alejó. La niñera Griselda está esperando en la guardería. Acomódelos. Mañana los lobos vienen a cenar. A la mañana siguiente, el penthouse era un hervidero de actividad. El sastre llegó para probarle un vestido a Lidia. Los estilistas llegaron para su cabello. Fue abrumador, un marcado contraste con su vida de limpiar mesas y esquivar a los propietarios. Pero la verdadera tensión llegó a las 7 de la noche. La cena familiar. Era una tradición. Cada domingo, el círculo íntimo de la familia criminal Moretti se reunía para cenar. Ricardo había decidido que este era el momento de revelar su familia secreta. Lidia se paró frente al espejo de cuerpo entero, con un vestido de seda verde esmeralda, sin espalda, que abrazaba cada curva. Parecía la mujer que solía ser, peligrosa, hermosa, cara, pero por dentro temblaba. Estás deslumbrante. Ricardo estaba de pie en la puerta. Llevaba un esmoquín, pareciendo en todo un rey de Ciudad de México. Se acercó y le abrochó un collar de diamantes alrededor del cuello. Las piedras estaban frías contra su piel. Pertenecía a mi abuela, dijo. Te marca como la matriarca. Me siento como un blanco, susurró Lidia. Bien, mantente atenta.
Él le ofreció su brazo, listo para reunirse con la familia de nuevo. Entraron al comedor. La mesa estaba puesta para 12. Los capitanes del régimen Moretti estaban allí de pie cuando Ricardo entró, pero los ojos de Lidia se dirigieron directamente al hombre parado a la derecha de la cabecera de la mesa, Marco Moretti. Parecía una versión más astuta y taimada de Ricardo, donde Ricardo era corpulento e imponente. Marco era delgado y tenso. Tenía una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Cuando vio a Lidia, la copa de vino en su mano se detuvo a medio camino de su boca. Su rostro se relajó. Por una fracción de segundo, solo un latido, Lidia vio terror puro y no adulterado en sus ojos. Entonces la máscara volvió a su lugar. Lidia, suspiró Marco, dando un paso adelante con los brazos abiertos. Dios mío, es un milagro. Pensamos que estabas muerta. Fue a abrazarla, pero Ricardo se interpuso suavemente entre ellos. Ha vuelto Marco, dijo Ricardo con voz ligera, pero con ojos duros. Y no vino sola. En ese momento, la niñera Griselda entró sosteniendo las manos de Sofía y Leo. Los gemelos vestían ropa formal en miniatura. Sofía con un vestido de terciopelo, Leo con un traje diminuto. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Los capitanes intercambiaron miradas. Un hijo secreto era un shock. Dos herederos secretos, un hijo y una hija, cambiaban toda la línea de sucesión. Marco miró a los niños. Su rostro palideció. Miró a Leo, luego a Ricardo. El parecido era innegable. ¿Gemelos? Marco ahogó. Hermano, tú has estado ocupado. Tienen 4 años, anunció Ricardo a la habitación. Leonardo y Sofía Moretti. Mi sangre, mis herederos. Puso una mano en el hombro de Leo. Leonardo ocupará mi asiento algún día. Cualquiera que lo falte el respeto me falta el respeto a mí. Cualquiera que lo amenace declara la guerra a la familia Moretti. Los capitanes asintieron, inclinando la cabeza ante el confundido niño pequeño. ¡Salud, don Ricardo! ¡Salud, Leonardo! La cena fue un asunto tenso. Lidia se sentó a la derecha de Ricardo, Marco a su izquierda. Ella podía sentir los ojos de Marco clavados en ella. Estaba sudando, bebiendo mucho. A mitad del risotto, Marco se inclinó. Así que, Lidia, ¿dónde estabas? ¿Por qué les escondiste a estos hermosos niños de su tío? Me sentía insegura, Marco, dijo Lidia, con la voz firme, lo suficientemente alta para que la mesa la escuchara. Encontré un archivo. Alguien quería deshacerse de mí. Pensé que era mejor desaparecer hasta que Ricardo pudiera manejar las amenazas internas. El tenedor de Marco golpeó su plato. Se rió nerviosamente. La paranoia es algo terrible, pero ahora estás a salvo. Somos familia. Sí, dijo Ricardo, dando un sorbo de vino tinto. La familia lo es todo. De hecho, Marco, tengo un regalo para ti. Ricardo chasqueó los dedos. Roberto dio un paso adelante, colocando una pequeña caja de terciopelo delante de Marco. Marco miró la caja, miró a Ricardo. ¿Qué es esto? ¡Ábrela! Las manos de Marco temblaron al abrir la tapa. Dentro no había una joya ni un reloj. Era una bala, un único casquillo de bala gastado. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Los capitanes dejaron de comer. Eso lo encontré en la pared de un restaurante en la Ciudad de México ayer, dijo Ricardo conversando. Según balística, provino de un tipo muy específico de silenciador. El tipo que importan nuestros asociados en Chiapas. El tipo de envíos que tú autorizas, Marco. Marco se puso de pie, su silla rechinando ruidosamente contra el suelo. Ricardo, esto es una locura. ¿Crees que...? Siéntate, dijo Ricardo. No gritó. No tenía por qué hacerlo. La orden resonó como un látigo. Marco se sentó. No te estoy acusando, hermano, mintió Ricardo con suavidad. Solo digo que alguien usó nuestra línea de suministro para intentar matar a mi hijo. Quiero que descubras quién. Ricardo se inclinó, sus ojos actuando como un vicio en el alma de Marco. Porque si descubro que un miembro de esta familia me traicionó, lo despellejaré vivo frente a toda la comisión. Marco tragó saliva con dificultad.
Miró a Lidia, luego a los niños comiendo su postre y finalmente a Ricardo. Se dio cuenta de que las paredes se estaban cerrando. «Los encontraré, Ricardo», susurró Marco. «Te lo prometo». «Bien», Ricardo sonrió, un depredador mostrando sus dientes. «Disfruta de tu pastel, Marco». Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y los niños estuvieran dormidos, Lidia encontró a Ricardo en el balcón fumando un puro. «Lo presionaste mucho», dijo Lidia, abrazándose a sí misma contra el frío de la noche. «Necesitaba ver su reacción», dijo Ricardo. «Es culpable. Lo vi en sus ojos cuando los niños entraron». «¿Y ahora qué? ¿Lo matas?» «Aún no», dijo Ricardo. «Marco no es lo suficientemente inteligente como para hacer esto solo. Tiene un respaldo, alguien que lo financia, alguien lo suficientemente poderoso como para prometerle protección si me elimina. Necesito saber quién maneja sus hilos». De repente, el intercomunicador de la casa zumbó. Era Roberto. «Jefe, tenemos un problema». «¿Qué ocurre?» «Acaba de llegar un paquete a la recepción dirigido a la señora Moretti». Lidia se paralizó. «Súbelo», ordenó Ricardo. Roberto llegó momentos después con una caja de cartón marrón. Ricardo hizo que Lidia se mantuviera atrás mientras la revisaba en busca de explosivos. Al no encontrar nada, cortó la cinta con una navaja. Abrió las solapas. Lidia se asomó por encima de su hombro y jadeó, llevándose las manos a la boca. Dentro de la caja había un juguete de niño, el perro de peluche de Leo, Beto, que habían dejado olvidado en el caos del restaurante, pero la cabeza del perro había sido arrancada, y dentro del relleno de algodón había una nota. Ricardo sacó la nota, la leyó, y su rostro se puso blanco, una mirada de genuino horror que ella nunca antes le había visto. «¿Qué dice?», exigió Lidia. «Ricardo, dímelo». Él le entregó el papel. En él, garabateadas con tinta roja, había 3 palabras. «Gemelo equivocado, Ricardo». Lidia miró las palabras, la confusión arremolinándose. «¿Gemelo equivocado? ¿Qué significa eso?». Y entonces la comprensión la golpeó como un golpe físico. Miró hacia el pasillo de la guardería. «Leo», susurró. Ricardo ya estaba corriendo. Irrumpieron en la guardería. La niñera Griselda estaba desplomada en el sillón, inconsciente, una jeringa en el suelo junto a ella. Corrieron hacia las camas. Sofía dormía profundamente, abrazando su manta. Pero la cama de Leo estaba vacía. La ventana que daba a la escalera de incendios estaba abierta de par en par, las cortinas ondeando con el frío viento nocturno. El silencio en la guardería no era de paz, era un vacío. Era un vacío que le quitó el aire a los pulmones a Lidia en el momento en que cruzó el umbral. Las pesadas cortinas de terciopelo, normalmente bien cerradas para bloquear las luces de la Ciudad de México, se hinchaban hacia adentro. Un viento frío y cortante atravesó la habitación, arrastrando el olor metálico de la lluvia y la suciedad de la ciudad. Estaba mal, todo estaba mal. «Leo», la voz de Lidia era un susurro roto, apenas audible sobre el crujido de las cortinas. Se movió hacia la cama de la izquierda. Sofía estaba allí, un pequeño bulto debajo de un edredón rosa, su respiración rítmica y pesada, profundamente dormida. La mano de Lidia tembló mientras se acercaba a tocar la mejilla de su hija, verificando el calor, la vida. Sofía se movió, murmurando algo ininteligible, pero no se despertó. Lidia se volvió hacia la cama de la derecha. El edredón estaba echado hacia atrás. La almohada estaba con una marca, aún conservando el fantasma de una pequeña cabeza, pero el espacio estaba vacío. «¡Leo!». El grito le salió de la garganta, crudo y primario. Ricardo estaba a su lado en una fracción de segundo. No gritó, no lloró. Se quedó inmóvil, una quietud depredadora aterradora que era mucho más peligrosa que cualquier arrebato. Escaneó la habitación con los ojos de un soldado, no de un padre. Vio la ventana abierta que daba a la escalera de incendios. Vio la marca de raspadura en el alféizar. Vio la jeringa tirada junto a la mano inconsciente de la niñera Griselda en el sillón. «No toques nada», ordenó Ricardo con voz desprovista de inflexión humana. Se tocó el auricular oculto en el canal de su oído.
Código negro. El penthouse está comprometido. Celen el edificio. Si los ascensores se mueven, corten la energía. Si un coche sale del garaje, pongan una bala en el motor, en el bloque del motor. ¡Ahora! Lidia cayó de rodillas junto a la cama vacía de Leo. Agarró la sábana, llevándosela a la cara. Aún olía a él, champú de bebé y leche. El horror era un peso físico que le aplastaba el pecho. Se lo llevaron, Ricardo. Se llevaron a mi bebé. Ricardo la agarró del brazo. No fue un toque suave. Fue un ancla. La levantó, obligándola a mirarlo. Sus ojos eran tormentas de hielo gris. No haremos esto aquí, dijo, con voz baja y dura. No lamentaremos. Casaremos. ¿Me entiendes, Lidia? Lo tienen, sollozó ella. El pánico la hacía hiperventilar. Y lo recuperaremos. Pero necesito que seas la mujer que sobrevivió 5 años sola, no la víctima. ¿Puedes hacer eso? Lidia lo miró fijamente. Se tragó el grito que se le formaba en la garganta. Asintió con la cabeza. Su rostro se convirtió en una máscara de angustia y resolución. Encuéntralo. Ven. Se dirigieron a la sala de operaciones de seguridad, un búnker escondido detrás de una pared falsa en el estudio de Ricardo. La habitación estaba bañada en el resplandor azul de 2 docenas de monitores. El jefe de seguridad, un ex agente del Mossad llamado Isaac, ya tecleaba furiosamente. El sudor le perlaba la frente. Levantó la vista cuando Ricardo entró, el miedo visible en sus ojos. Jefe, juro que las alarmas no se activaron. Los sensores perimetrales estaban en verde. Las placas de presión en el balcón estaban deshabilitadas desde adentro. Muéstrame, ordenó Ricardo. Isaac mostró las imágenes de la 1:15 de la mañana. Lidia, con la mano cubriendo su boca, observó cómo se reproducía el video granulado en blanco y negro. Las puertas del ascensor de servicio se abrieron. No fue forzado. El teclado parpadeó en verde. Se había ingresado un código de acceso válido. Una figura salió. Llevaba una sudadera con capucha oscura, pero su postura era distintiva. Una ligera joroba, una energía nerviosa en la forma en que se movía. Sabía exactamente dónde estaban las cámaras. Al caminar por el pasillo, levantó una mano y cortó la señal durante 10 segundos en cada intervalo. Conoce los puntos ciegos, murmuró Ricardo, una vena palpitando en su sien. Conoce los horarios de patrulla. La figura llegó a la guardería. Desapareció dentro. 2 minutos después, reapareció. Llevaba un bulto envuelto en una manta. El bulto no se movía. Lo drogó, susurró Lidia, las lágrimas volviendo a brotar por su rostro. ¡Oh, Dios! Drogó a un niño de 4 años. La figura regresó al ascensor de servicio, pero ya no estaba sola. Las puertas del ascensor se abrieron y una mujer salió a su encuentro. No entró completamente en el pasillo. Se quedó en el umbral, iluminada por la luz áspera de la cabina del ascensor. Ricardo pulsó el botón de pausa. Hizo zoom. La imagen estaba pixelada, pero las facciones de la mujer eran inconfundibles. Pómulos altos, nariz afilada, cabello recogido en un peinado severo, elegante y brillante. Llevaba una gabardina que costaba más que la mayoría de los coches. Blanca, dijo Ricardo. El nombre era una maldición escupida desde las profundidades del infierno. ¿Quién? Preguntó Lidia, su voz temblorosa de rabia. Blanca Genovés, explicó Ricardo, sin apartar los ojos de la pantalla. La hija del capo Genovés, la mujer con la que Marco ha estado presionándome para que me case durante 3 años para unir nuestros territorios. En la pantalla, el hombre encapuchado le entregó el bulto a Blanca. Ella tomó a Leo en sus brazos, mirándolo con una mueca. Luego, el hombre encapuchado se quitó la capucha para limpiarse el sudor de la frente. El rostro de Marco Moretti llenó la pantalla. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Isaac dejó de escribir. La traición era absoluta. Caín y Abel. Ricardo miró el rostro de su hermano. Por un momento Lidia vio cómo el desamor fracturaba la máscara del señor de la guerra. Este era el hermano que Ricardo había protegido, el hermano al que había alimentado, el hermano al que se había negado a matar sin pruebas. Vendió a mi hijo, susurró Ricardo sentándose en una silla en la mesa. ¿Por qué la nota? Preguntó Lidia de repente.
Sacó el papel arrugado de su bolsillo, el que encontró dentro del perro de juguete decapitado. ¿Por qué decía gemelo equivocado? Ricardo se alejó de la pantalla, paseándose por la pequeña habitación como un tigre enjaulado. Porque a Blanca no le importa la sucesión, no le importa la política mafiosa. Ese es el juego de Marco. Blanca está impulsada por otra cosa. Se detuvo y miró a Lidia. Te odia. Te ha odiado desde el momento en que descubrió que tenía una amante hace 5 años. Ella no quiere un heredero, Lidia. Ella quería a Sofía. La comprensión golpeó a Lidia como un golpe físico. Ella quería una hija. Quería a tu hija, corrigió Ricardo. Ella quería llevarse a la niña que se parece exactamente a ti, criarla, torcerla, convertir a tu propia carne y sangre en un arma contra ti. Es un juego psicológico. Quería mirar una cara que se pareciera a la tuya y apropiarse de ella. Pero tiene a Leo, dijo Lidia. En la oscuridad, con las drogas, se llevó al niño equivocado, dijo Ricardo. Y cuando desenvuelva esa manta y vea a un niño, vea mi cara mirándola de nuevo, lo matará, jadeó Lidia. No, dijo Ricardo, aunque no parecía convencido. Es arrogante, querrá un intercambio, querrá aprovecharse de él, pero su paciencia será escasa. ¿A dónde fueron?, exigió Lidia. Ricardo, ¿dónde están? Isaac, ladró Ricardo. Rastrea el vehículo. Usaron un inhibidor, jefe, dijo Isaac, tecleando rápidamente. Pero el inhibidor tiene un alcance de 50 metros. Recogí una señal de las cámaras de la red urbana a 3 cuadras de aquí. Una camioneta gris con placas registradas a una empresa fantasma de logística de procesamiento de carne. El lado oeste. Ricardo asintió. Una sonrisa sombría se formó en sus labios. El bastión de los genovés. Tienen una instalación de almacenamiento en frío en la calle de Regina. Es insonorizada. Está aislada y es donde se deshacen de los problemas. Ricardo se volvió hacia el estante de armas en la pared. Lo abrió. El clic pesado resonó en la habitación. Sacó un chaleco táctico y un rifle de asalto. Comenzó a quitarse la chaqueta del esmoquín, revelando la funda debajo. Roberto, llamó Ricardo por el intercomunicador. Que venga el equipo Alfa, carga completa, sin silencios esta vez. Vamos a hacer ruido. Yo voy, dijo Lidia. Ricardo hizo una pausa. La miró. Lidia, no, quédate aquí. Cuida a Sofía. Si no vuelvo, si tú no vuelves, de todos modos estoy muerta. Ella lo interrumpió. Se acercó a él, invadiendo su espacio. Sus ojos ahora estaban secos. El miedo se había quemado, dejando algo más duro, algo forjado en los fuegos de la pesadilla de una madre. Pasé 5 años escondiéndome en restaurantes y moteles. Siseó. Pasé 5 años encogiéndome con las sombras. He terminado de esconderme, Ricardo. Ese es mi hijo. Lo llevé dentro, lo di a luz, y no voy a sentarme en esta torre tomando té mientras esa mujer le pone un cuchillo en la garganta. Ricardo la miró, realmente la miró. Ya no vio a la mesera, vio a la mujer que lo había sobrevivido, vio el fuego que igualaba el suyo. Podrías morir, dijo suavemente, entonces moriré intentando salvarlo. Ricardo mantuvo su mirada durante un largo segundo. Luego asintió. Metió la mano en el estante y sacó una Glock 19. Revisó la recámara, deslizando la corredera con un chasquido metálico y se la entregó con la cacha primero. Está cargada, el seguro está en el gatillo. No apuntas a las piernas, Lidia. Apuntas al centro del pecho. ¿Entiendes? Lidia tomó el arma. Era pesada, fría y olía a aceite. Se sentía como una promesa. Entiendo. Isaac, ordenó Ricardo. Cierra el penthouse. Pon a Sofía en la habitación del pánico con 2 guardias. Si alguien intenta forzar la puerta, vuela el edificio. Se volvió hacia Lidia. Extendió la mano y le tocó la mejilla, su pulgar rozando su piel. Esta noche no somos civilizados. Esta noche somos monstruos, porque eso es lo que se necesita para matar monstruos. Vamos, dijo Lidia. Caminaron hacia el ascensor, un rey y una reina yendo a la guerra. Cuando las puertas se cerraron, sellándolos en la caja de acero, Lidia apretó el agarre de la pistola. No estaba rezando, había dejado de rezar. Estaba visualizando el rostro de Blanca,
y la bala que le iba a disparar justo entre los ojos. El ascensor descendió, llevándolos desde los cielos directamente al inframundo. La planta de procesamiento de carne era una fortaleza de ladrillo y hierro, envuelta en la lluvia implacable. Olía a cobre y a putrefacción. El equipo de Ricardo eliminó a los guardias del perímetro con una eficiencia silenciosa. Se movieron como sombras, dejando un rastro de cuerpos inconscientes a su paso. Lidia se movió con ellos, el frío acero del arma pesando en su mano. Ya no temblaba. El miedo se había consumido, dejando solo una rabia fría y dura. Llegaron al piso principal de procesamiento. Era un espacio cavernoso lleno de ganchos colgantes y aire helado. En el centro de la habitación, bajo una luz halógena cruda, estaban Marco y Blanca. Leo estaba allí. Estaba sentado en una silla de metal, sus manos atadas con bridas. Parecía diminuto y aterrorizado. Temblaba en su pijama. Blanca paseaba a su alrededor, sosteniendo un cuchillo largo y plateado. Parecía una modelo de pasarela enloquecida. Pelo perfecto, gabardina de diseñador y ojos completamente desquiciados. «¡Deja de llorar!», le gritó Blanca a Leo. «Quería a la niña. Eres inútil para mí. Te pareces demasiado a él». «¡Blanca!». La voz de Ricardo resonó por el almacén. Salió de las sombras, con las manos levantadas. «¡Suelta al niño!». Blanca se dio la vuelta, sonriendo. Una sonrisa torcida. Marco estaba detrás de ella, sosteniendo una metralleta, pero parecía pálido, sudando profusamente. «Ricardo, mi amor», dijo Blanca, «finalmente viniste y trajiste a la sirvienta». Lidia salió junto a Ricardo, apuntando con su arma al pecho de Blanca. «Suéltalo tú». Blanca se rió. «Oh, miren, cree que es una de nosotros. ¡Qué mona! Marco, mátala». Marco levantó su arma, pero sus manos temblaban. «Ricardo, mira, esto fue demasiado lejos. Ella me dijo que solo aprovecharíamos a los niños para un asiento en la comisión. No dijo que iba a...». «¡Cállate, Marco!», espetó Blanca. Agarró a Leo por el pelo, echándole la cabeza hacia atrás, el cuchillo cerniéndose sobre su garganta. «Ricardo, elige. Te casas conmigo. Unimos a las familias. La matas ahora mismo o desangro a tu hijo en este suelo». Leo gimió. «Papi». El sonido se rompió. «Marco», dijo Ricardo con calma, sus ojos nunca dejando el rostro de su hermano. «Mira lo que estás haciendo. Ese es tu sobrino. Esa es sangre Moretti. ¿Eres un hombre o eres un perro con correa?». «Yo...». Marco vaciló. Miró al niño aterrorizado. Miró a la mujer loca sosteniendo el cuchillo. «¡Dispárale, Marco!», gritó Blanca. «O llamo a mi padre y le digo que fuiste tú quien delató su cargamento el año pasado». Marco se encogió. Apretó el gatillo apuntando a Lidia. «Lo siento, Lidia», susurró Marco. ¡Bang! El disparo resonó como un cañonazo. Lidia cerró los ojos con fuerza, esperando el impacto, pero nunca llegó. Abrió los ojos. Marco se tambaleaba. Una flor roja florecía en su pecho. Se la miró, confundido, luego miró a Ricardo. La pistola de Ricardo humeaba. Había desenfundado y disparado en una fracción de segundo, más rápido de lo que el ojo podía seguir. «Elegiste mal, hermano», dijo Ricardo. Marco se desplomó. Blanca gritó, un sonido de pura rabia animal. «¡Lo mataré! ¡Lo mataré!». Levantó el cuchillo para clavárselo en el pecho a Leo. «¡No!». Lidia no pensó, no apuntó, simplemente corrió. Corrió por el resbaladizo suelo de concreto, impulsada por el instinto de una madre. Mientras Blanca bajaba el cuchillo, Lidia se abalanzó sobre el cuerpo de Leo. Un corte. Lidia sintió una quemadura ardiente a lo largo de su hombro, pero no se detuvo. Tacleó a Blanca, haciendo que la mujer cayera hacia atrás. Chocaron contra el frío y húmedo suelo. El cuchillo se deslizó lejos. Blanca era fuerte en defensa propia, pero Lidia luchaba por su hijo. Agarró a Blanca por el pelo y le golpeó la cabeza contra el concreto. Una vez, 2 veces, Blanca se desvaneció. Lidia se levantó de ella a duras penas, jadeando, agarrándose el hombro sangrante. Se arrastró de regreso a Leo, arrancándole las bridas con una fuerza que no sabía que tenía. «Leo, Leo, mi amor, mírame». Leo escondió su cara en su cuello, sollozando.
Mami, estás sangrando. Está bien, es solo un rasguño. Ricardo estaba allí un segundo después. Apartó el cuchillo de una patada y se paró sobre el cuerpo inconsciente de Blanca. Miró el cadáver de Marco. Luego se arrodilló, abrazando con sus enormes brazos a Lidia y a Leo. Los tengo, susurró Ricardo, con la voz quebrada. Los tengo. 3 meses después, el jardín de la finca de Cuernavaca estaba en plena floración. Era una ceremonia privada, sin prensa, sin comisiones, solo la familia. Lidia estaba bajo el arco de rosas blancas. Su hombro había sanado, dejando una delgada cicatriz que a Ricardo le gustaba trazar con los dedos, llamándola su medalla de guerra. Ricardo estaba en el altar. La miró con una reverencia que aterrorizaba a sus enemigos y derretía a su esposa. Sofía era la niña de las flores, lanzando pétalos con entusiasmo agresivo. Leo era el portador de los anillos, sosteniendo la almohada como si fuera un deber sagrado. Caminó con la cabeza erguida, el miedo de aquella noche reemplazado por la confianza de un niño que sabía que su padre era el hombre más poderoso del mundo. «Lidia, ¿tomas a este hombre?», preguntó el sacerdote. Lidia miró a Ricardo. Miró las cicatrices en sus manos, el gris en sus ojos. Pensó en la lluvia de la Ciudad de México, el restaurante grasiento y las noches solitarias. Y luego miró la vida que habían construido de las cenizas. «Sí, acepto», dijo. «¿Y tú, Ricardo?». Ricardo no miró al sacerdote. Miró a Lidia. «Quemarías el mundo por ella». «Sí, acepto». Mientras se besaban, los aplausos de los leales capos resonaron. Más tarde, mientras el sol se ponía sobre el océano, Ricardo encontró a Lidia en el balcón. Le entregó una copa de champaña. «Sabes», dijo suavemente, «con Marco fuera y la familia genovés lisiada por el arresto de Blanca, no queda nadie que nos desafíe». «Nosotros», Lidia levantó una ceja. «El rey y la reina», dijo Ricardo, chocando su copa con la de ella. «Yo manejo las calles, tú manejas el corazón, y que Dios ayude a cualquiera que intente interponerse entre nosotros de nuevo». Lidia sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. La mesera de la Ciudad de México ya no existía. Larga vida a la reina. Y esta es la historia de Lidia y Ricardo Moretti. Desde una vida secreta en un restaurante lluvioso hasta la cima del bajo mundo de la Ciudad de México, demostraron que algunos secretos son demasiado explosivos para guardarlos. Y algunas historias de amor están escritas con pólvora y sangre. Espero que hayan disfrutado de esta montaña rusa de un romance de mafia. Esta historia lo tuvo todo: gemelos secretos, traición y una madre que haría absolutamente cualquier cosa por salvar a su hijo. Si les gustó esta historia, por favor, denle un me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca y me permite saber que quieren más historias largas como esta. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna nueva carga. La próxima semana tendré una nueva novela de suspense romántico que no querrán perderse. Gracias por ver, escuchar y nos vemos en la próxima.